primer lugar, bueno, buenas tardes a todos los asistentes y por supuesto a quienes se encuentran conectados y evidentemente también a quienes observarán esta sesión en diferido. Bienvenidos a la Universidad Villanueva, en Madrid, en España, que en este momento nos recibe para que podamos realizar esta reunión que, si bien es cierto, es una reunión muy cordial porque es una reunión entre amigos, no deja de tener o de perder el rigor científico y académico de este tipo de reunión. Hoy nos acompañan el profesor Roberto Jung, Adrián Izaguirre, Néstor Ecarri, José Ignacio Erce Maza y Juan Carlos Gutiérrez aquí en la sala, pero también tenemos conectado al profesor Rodrigo Rivera Morales. Bueno, un lujo para nosotros contar con el profesor Rivera Morales en la conexión y por supuesto también darle la bienvenida y el agradecimiento a Lowin, a los amigos de Lowin, quienes nos acompañan en esta oportunidad. Voy a tratar de explicar rápidamente la dinámica de esta reunión, que para muchos a lo mejor será una sorpresa, porque están aquí fundamentalmente porque están convocadas por unos amigos y confían de alguna forma en que es algo serio, y como efectivamente lo es, y algo productivo y útil. Y bueno, nada más explicarles que en una conversación con Roberto Jung, quien nos planteó una idea desde el inicio, hace aproximadamente 2-3 meses, la idea de participar en un congreso o en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, que en esta oportunidad se celebrará en Bogotá y que servirá como escenario la Universidad de Externado y por supuesto otras organizaciones como la Asociación Mundial de Derecho Constitucional. Roberto presentó una idea para plantearla en el Congreso y esa idea incluso después de haber sido organizado este seminario, incluso dentro de ese periodo de tiempo, llegó la aceptación por parte del Congreso, de los organizadores del Congreso, de participar en esa actividad académica. El objeto del proyecto que presentó Roberto es fundamentalmente hablar sobre blockchain y derecho constitucional, cómo hoy en día el derecho constitucional se ve impactado positivo o negativamente por estas tecnologías de la información y por supuesto también que ya como lo comentábamos hace unos minutos, que el blockchain pareciera que como va tan rápido la evolución de la tecnología, pareciera que incluso el blockchain ya estamos hablando de algo antiguo, ¿no? Uh-huh. Pero que yo creo que no se ha terminado de desarrollar incluso los aspectos positivos y negativos. Efectivamente, ese se puede decir que es el punto de partida de esta reunión. Discutir un poco sobre esa propuesta, que evidentemente que Roberto nos las explicará con mayor profundidad, y también invitar a quienes están aquí hoy y a quienes nos escuchan para sumarse, si así lo desean, en ese proyecto fundamentalmente dirigido a la participación en esta actividad y que evidentemente también nos puede permitir que a partir de ahí realicemos otras actividades asociadas a la academia, a la investigación y por supuesto la transferencia del conocimiento, que eso es importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos quedamos en la investigación, en la publicación y en la parte teórica, pero no avanzamos hacia ese sentido. Efectivamente ese es el punto central de la reunión. Sin embargo, yo voy a aprovechar para conectar ese punto central con otras actividades que desarrollamos desde la Universidad Villanueva y fundamentalmente desde el Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática, y además hoy en día también desde el grado en Derecho, que me corresponde también dirigir, así sea temporal, pero nos permite tener una visión más amplia y además unos escenarios más amplios para participar. Ese tema que Roberto gentilmente nos ha invitado a participar está conectado también con los objetivos del Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática, que tiene que ver con la gobernanza, con la tecnología, y bueno, con todos los aspectos propios de garantizar democracia, gobernabilidad y hoy en día utilizando los mecanismos electrónicos que aporta las nuevas tecnologías. Ese proyecto de investigación que hoy en día avanza con este objetivo claro, que es el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, puede estar asociado, y esto se lo pongo sobre la mesa, a un proyecto de publicación que la universidad también nos ha puesto al servicio. Anualmente la universidad tiene 2 convenios, uno con Aranzadi y otro con Tirán, para publicar lo que considere que puede ser importante. Yo creo que este es un proyecto importante, que ya está preaprobado, lo anuncio de una vez, está preaprobado para participar en ese sentido. Eso quiere decir que lo que nosotros aportemos y agreguemos al proyecto
puede al mismo tiempo servir también para construir una publicación científica y que sirva también como aporte y difusión del conocimiento. O sea que ya tenemos dos puntos importantes: la participación en el Congreso y la publicación de los resultados de la investigación que se produzca. Otro de los aspectos importantes, y esto tiene mucho que ver con las áreas de investigación de cada uno de ustedes, y por supuesto asociado a las líneas del instituto, es el número 3 del Anuario Iberoamericano de Buen Gobierno y Calidad Democrática, que precisamente, rápidamente les cuento la historia para los que no los conozcan. El Instituto de Buen Gobierno edita un anuario, evidentemente anual, una publicación anual científica asociada a los temas de investigación. El tercer número, que debe salir a partir de marzo aproximadamente del próximo año, está dedicado a los derechos humanos y a la democracia. Entonces, es como línea central. Evidentemente de ahí se desprenden muchos aspectos, y creo que uno de los puntos puede ser lo que hemos comentado hace unos minutos con Juan Carlos. Entonces, ese es otro proyecto que está ahí, paralelo a la publicación específica de los resultados de esta investigación. Entonces, bueno, también los tenemos sobre la mesa. Y hoy, que lamento que no hayan asistido porque estaban convocados, también solamente a título informativo, tenemos un convenio con la George Washington University, y que ya se ha hecho la primera edición de una certificación internacional en comunicación política, que también está asociado a las líneas del instituto, y que evidentemente también se pone a disposición de los tertulianos que estamos aquí hoy. La segunda edición de ese curso, Certificación de Comunicación Política, está previsto para hacerse en febrero, y yo creo que se puede abrir el compás también para que participen algunos de ustedes en esa iniciativa. Así que creo que son proyectos que todos están asociados, o sea, por eso me permito manifestarlo, porque todo está conectado. Y un último proyecto, y con esto ya dejo a Roberto en uso de la palabra para después, por supuesto, abrir la tertulia, y también sirve como primicia de información, que hace aproximadamente 20 días nos aprobaron el segundo proyecto de doctorado, o segundo programa de doctorado que la universidad ha lanzado, y este programa de doctorado está asociado también al Instituto de Buen Gobierno, y se llama Programa de Doctorado en Gobernanza Global y Democracia en la Era Digital. Que a partir de enero se abren las matrículas, y si Dios quiere el curso inicia su andadura, este programa, a partir de septiembre del próximo año. Así que también estarían convocados para formar parte del claustro. Uno de quienes forman parte del claustro original, porque además participamos en la confección, el profesor precisamente Rodrigo Rivera Morales, que está ya ganado completamente y sumado a ese proyecto del programa de gobernanza global y democracia en la era digital. Así que, visto este panorama, creo que este tipo de reuniones son positivas, precisamente reuniones de trabajo, reuniones para seguir construyendo y aportar lo que estamos haciendo todos. Esto es una idea simplemente, abiertos incluso a cualquier iniciativa que tengan cualquiera de nosotros y que pueda sumarse a estos asuntos. Así que bueno, nada, igual quedo abierto y pues con la posibilidad de participar en lo sucesivo. Dejo a Roberto en el uso de la palabra. Gracias, Alejandro. Gracias a la Universidad Villanueva. Y el formato se da. Está un formato ligero, formato de tertulia, y vean la cantidad de instrumentos que tenemos. O sea, tenemos una cantidad de elementos que podemos hacer un buen proyecto, una buena idea. Quiero retomar la idea de un hito, vamos antes y luego continuamos. El Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Estamos en una época en la cual, incluso en el seno de la academia que habla de derecho constitucional, todavía no sabemos qué es una constitución. Todavía hablamos de derechos constitucionales, derechos fundamentales, y nos hemos desviado del propósito principal, que es el control del poder, o ejercicio del poder, o la buena gobernanza, o la democracia. Porque qué rama del derecho, que ya yo creo que ya hay que derribar esos muros, como de que supuestamente existen áreas autónomas del pensamiento humano, y qué decir del pensamiento jurídico, del derecho público, derecho privado, derechos fundamentales, derechos humanos, procesal. O sea, vemos que el futuro es descentralizado y es multidisciplinario. Y en esa misma
idea de aceptar la multidisciplinariedad del conocimiento no es reciente, que yo tengo ya contactos con amigos que están desarrollando proyectos de programación, matemáticos, ingenieros, sociólogos, filósofos, y realmente la apertura del conocimiento va de una manera tal que el pensamiento jurídico, yo he sido muy crítico, somos los que menos nos abrimos a otras áreas de conocimiento. Eso ayudó a que áreas como inteligencia artificial, blockchain, yo me he nutrido es más que de la parte jurídica, desde el punto de vista de la norma jurídica, otras áreas y otras áreas normativas. Porque cuando te hablan de, ejemplo, Bitcoin, y tú le pones una lente que dice Bitcoin como sistema normativo es. Entonces, tenemos esa creencia, y yo la marco a veces que suena fuerte, una creencia supersticiosa de la legislación. Legislación como producto político de los estados. ¿Okay? Producto de, las discusiones, etcétera, pero es legislación. ¿Y qué área del conocimiento, que sabemos que no es exclusiva, digamos, puede permear a todas las demás? Derecho constitucional. Porque si nos los ponen, sea en la cúspide o sea en la base del ordenamiento jurídico, es la que va a abordar. Y es desde esa línea que yo he participado, he tenido la oportunidad de postular ciertas ideas y he podido ser invitado en Francia. Y entonces, profesor, cuando a lo mejor vamos a hablar de justicia constitucional o vamos a hablar de, derechos fundamentales, me dice Roberto, ¿qué es eso de blockchain? ¿O qué es la moneda, el Bitcoin? Bitcoin como una de las competencias a otra de las áreas pretendidamente monopólicas del Estado, que es la creación de dinero. Los principales productos políticos de los estados son dinero y legislación. Ya Bitcoin demostró que genera dinero, por supuesto hay que quitarse el chip. ¿Y qué tal con la legislación? O sea, hay sistemas normativos alegales. Uno de ellos, el programa. Es un programa que corre solo, contratos inteligentes, inteligencia artificial, y hay algo que se llama Bitcoin que se basa en blockchain. Blockchain, vamos a ver cualquier cantidad de programas, y cuando lo vemos desde el punto de vista de regulación, que si la norma europea dice esto, que si las normas de Estados Unidos dicen esto, o en Asia tienen esto, pero ¿dónde quedan las instituciones normativas? ¿Dónde queda la separación de los poderes? ¿Dónde queda la ejecución? ¿Dónde queda la exclusividad del ejercicio legítimo de la fuerza? Entonces, bajo esa premisa, y siendo, digamos, uno de los receptores de los newsletters de derecho constitucional, que me imagino que en cada una de sus áreas despiertan con cualquier cantidad de correos y a veces no ha terminado media mañana y una es más importante que la otra, entro a, muchos profesores ya yo conocía que habían ido a varias sesiones del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, y me atreví a postular, a pesar que la idea siempre estaba de lanzarlo, postular dentro de los workshops y las áreas de investigación del Congreso, uno que vaya más centralizado a blockchain. Ahorita me gustaría que paseáramos en la página del Congreso para empaparnos un poco, y no fue sino recientemente, el 10 de noviembre, estaba previsto para el 7, pero fue que llegó el 10, la respuesta afirmativa de aceptación de ese workshop. ¿Quiénes lo postulamos? Aparezco yo y universidad, digamos, la Universidad Central, que el doctor Apitz me dio, digamos, el espaldarazo de, mira, cuenta con eso, que la universidad aparece. La Universidad Central me ha acogido, pero la Facultad de Ciencias, la Escuela de Computación, ha sido muy abierta. Hemos hecho bastantes intercambios con otras áreas, y estamos varios profesionales de distintas áreas. Hay matemáticos, ahí hay doctores en ciencias de la computación, ahí hay economistas, y yo creo que debemos abrirnos a otras áreas. Si bien los que estamos aquí reunidos y quienes nos están viendo principalmente partimos desde la perspectiva del pensamiento jurídico, yo creo que es necesario, y más que necesario, ya obligatorio, empaparnos para promover algo así. Las propuestas, vamos a hacer un paseo rápido.
Nuevamente vamos a ver algunas que son más hacia el tema jurídico, otras a temas más sociales, derechos fundamentales, pero si bien todos se abordan, lo interesante es empaparnos en qué consiste el famoso blockchain. El hecho de que tú tengas un registro inmutable de por vida, cómo afecta el derecho a la privacidad, o sea, son retos. Claro. O sea, hay mucha gente que dice, mira, ¿cómo yo voy a poner? Es que acaso una cosa es el estampar con algo ad infinitum de la gestión privada, pero la pública sí. Entonces vemos cómo el blockchain es garantía de la ciudadanía global frente al poder. Sería una manera de rescatar esa línea principal, ese pilar del derecho constitucional como instrumento del poder y no instrumento de ejercicio del poder. Entonces me gustaría, tengan en mente a lo mejor algunos temas. Sería ideal o conformar grupos de trabajo que a su vez tratemos de lanzar esas convocatorias a otras áreas del conocimiento y nos veamos allá en Bogotá, o también va a haber un formato online, y que a lo mejor de ese trabajo que pueda salir de gobernanza, que tenga buen gobierno, no solamente nos hablemos entre nosotros, porque nos estamos hablando en términos eminentemente jurídicos que a veces ni siquiera nosotros mismos estamos entendiendo. Diferencia entre caducidad, prescripción, orden público, entendido a la venezolana es distinto a la chilena o a la colombiana o a la española. Entonces, elementos tecnológicos como este es para todos porque es una capa digital. Cuando yo acabo de salir de una intervención de las jornadas Domínguez Escobar sobre lo que sería la cultura jurídica en la era digital. La cultura, así como existen las distintas familias del derecho anglosajón, del derecho continental, la capa de pensamiento jurídico digital es superior en el sentido de que es amplia, abraza. Mira, la gente en Asia, en África y en América entienden a lo mejor lo que es un hash, lo que es un pantallazo, que es una representación de algo que ocurrió. Entonces vemos que estamos en una oportunidad, así como cuando se creó la pólvora, que tuvo sus efectos en lo que eran los imperios y lo que era la gestión política y de la violencia, con la imprenta, con la revolución industrial, con el motor a vapor. Esto viene a cambiar la humanidad. Y nosotros, como investigadores del derecho, no necesariamente legislados, sino derecho como sistemas normativos de donde vengan, es nuestra obligación, y desde el punto de vista de derecho constitucional, para controlar el poder y garantizar los derechos. Entonces me gustaría que expongamos, y las personas que nos están viendo pudieran de alguna manera lanzar algunas ideas. Sabemos que son muy preliminares aquí ahorita, no pretendo tampoco yo abordarlas porque ya sí las he trabajado. Voy a poner a disposición de ustedes. La propuesta se mandó en inglés, pero tengo toda la documentación, está en inglés y español. Creo que es una buena manera de que los trabajos que surjan de aquí puedan salir ya en 2 idiomas. Las pondríamos a disposición para que vean cuál fue la propuesta general. No más de 500 palabras, pero ahí está, digamos, condensado cuál fue la propuesta. La carta de aceptación todavía está pendiente que nos hagan un intercambio de requisitos a cumplir, pero si se va con un equipo bien montado, que surja de aquí y que surja de los momentos y las situaciones actuales. Ahí lo que es la recomposición de los estados fallidos, economía fallida, instituciones, recuperación de la institucionalidad democrática y la institucionalidad constitucional, las instituciones constitucionales en sociedades en las cuales está totalmente, digamos, para no usar una palabra fuerte, desarticuladas y desnaturalizadas. Yo creo que estamos en un momento que las respuestas que pueden salir de la academia son hoy en día un instrumento práctico válido en estos momentos. Entonces, podemos abrir una ronda allí de reflexiones mientras Roberto descarga lo que quiere descargar. ¿Quién comenta? Sí, comento algo en relación a lo que decías, Alejandro, que me parece fantástico.
el tema de la democracia y los derechos humanos. Quería comentarles a ustedes, pues seguro lo saben, y a la audiencia, el procedimiento que en este momento se está adelantando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a petición de la República de Guatemala, solicita una opinión consultiva para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una decisión en ese tipo de procedimiento en el cual se determine si la democracia constituye un derecho humano o de manera autónoma, o constituye un mecanismo para garantizar efectivamente la aplicación o la protección de derechos humanos bajo la perspectiva de la Carta Democrática Interamericana y por supuesto la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí se está adelantando un procedimiento de opinión consultiva bien interesante. Por supuesto, de la perspectiva del continente americano tenemos la Carta Democrática Interamericana, la cual explícitamente considera la democracia como un derecho humano, pero el ejercicio interesante es cómo se ve desde la perspectiva de Europa, que no lo tiene establecido en sus instrumentos, y desde la perspectiva del continente africano. Entonces, el tercer comentario es que desde el Colegio de Abogados de la Abogacía de Madrid, desde la sección de Derechos Humanos, presentamos un amicus curiae en ese procedimiento de opinión consultiva, dando justo la perspectiva del derecho europeo y del derecho africano y su jurisprudencia en cuanto a ese tema de los derechos humanos o democracia en sus dos ámbitos fundamentales, derecho autónomo o como un mecanismo para garantizar. Yo creo que ahí se va a dar un debate bien interesante, Alejandro, y estoy seguro que a todos les interesa. La Corte dictará una sentencia posiblemente a finales de año, del próximo año, o ya es un tema de ellos, pero ahí va a haber un precedente significativo a nivel de derecho interamericano, que por supuesto va a tener efectos en otros sistemas. Continuemos entonces. Oye, hay un tema a propósito de tu intervención, Juan Carlos. Hay un tema interesante que el profesor Gruber acaba de sacar un libro, bueno, dentro de los múltiples libros que publica Gruber una vez a la semana, sobre el derecho a la democracia como un derecho fundamental. Claro. Sí, eso claro, creo yo es una reedición de uno anterior antiguo que él tuvo. Totalmente. Entonces, ¿por qué es un derecho? Que es un derecho humano. Incluso, ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué no garantizar el derecho, uno de los derechos vinculados directamente con el derecho a la democracia, que es el derecho a la elección? Y que no sea solo un derecho al sufragio, que solo una cosa es derecho a ejercer el sufragio y otra cosa es el derecho a elegir. Y el derecho a elegir se materializa con los mecanismos de transparencia de los sistemas electorales. Entonces, en esta mesa de discusión, ya que estamos hablando de blockchains, yo creo que uno de los mecanismos que mayor aporte puede darle la confiabilidad a la transparencia de un sistema electoral es utilizar tecnologías de blockchain, incluso otras tecnologías más actuales para dar esa confiabilidad absoluta con base al principio de blockchains, que es el principio de la inmutabilidad. Claro. Incluso trazabilidad, inmutabilidad, accountability, todos esos principios deben aplicarse para que el derecho a la democracia se materialice a través de la expresión popular y evitar lo que está pasando, para no poner otros ejemplos en Latinoamérica, lo que está pasando en estos momentos en Tanzania: violencia postelectoral, desconocimiento de elecciones, crímenes de lesa humanidad, más de 3.000 muertos por abuso de poder del actual gobierno de allí. Yo lo puedo decir, yo soy abogado de víctimas allí, pero lo que quiero decir es que todo fluye por la falta de transparencia de los sistemas electorales. Y si existen tecnologías como blockchains o unas más actuales, más potentes, que ofrezcan esos mecanismos, ¿por qué no utilizarlo en aras de garantizar algo tan indispensable como es el derecho a la democracia, como derecho humano fundamental, y todos los mecanismos que eso se dispone? Yo creo que es la parte que debemos aprovechar de estas nuevas tecnologías. Absolutamente. Bueno, en mi caso, de los que no me conocen, mi nombre es Néstor Ecarri. Yo actualmente estoy terminando el doctorado en Economía y Gobierno.
y ya previamente he hecho un máster en Gobierno y Administración Pública. Previamente en Venezuela hice un posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, lo que me ha ocupado estos estudios todos estos años es ver el tema del gobierno en amplio espectro, porque a veces los abogados solamente nos ceñimos a la ley, pero estos estudios posteriores que he tenido me han llevado también hacia el margen o hacia el marco de las políticas públicas. Que a veces los abogados nos ceñimos mucho a la ley, pero dejamos de lado el tema de la planificación pública, que quizás es lo que hace mover a los gobiernos. Lo que hace mover a los gobiernos no son los marcos normativos. Los marcos normativos sencillamente son los parámetros bajo los cuales el Estado va a regir su actuación. Pero también tienes a esa columna vertebral del Estado que es la planificación pública. Entonces, claro, en la planificación pública hay una serie de políticas que en marco de blockchain o en distintas tecnologías emergentes que hay hoy en día en el mundo, bueno, eso te ayuda a construir una serie de bagajes, es decir, una serie de estrategias, una serie de orientaciones que pueden venir de los propios gobiernos, pero también te alerta bajo los posibles riesgos que puedes tener. Porque la construcción desde los gobiernos a implementar nuevas tecnologías de la información, no solamente lo tenemos que ver como compromisos que tienen esos gobiernos para poderse adecuar a los nuevos tiempos, sino que también tenemos que construir una política de riesgo bajo las cuales esas tecnologías puedan estar directamente afectando, por ejemplo, a derechos fundamentales. Tú lo acabas de decir ahorita, por ejemplo, con el tema de la privacidad, pero también podemos hablar con el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, o también podemos hablar del derecho al voto, es decir, cómo una tecnología en un momento determinado puede afectar el derecho al voto, porque no solamente es que veamos simplemente a la tecnología como algo seguro, sino que la tecnología obviamente tiene sus riesgos. Y bueno, y la tecnología puede traer desastres también para la propia democracia. Entonces, a mí lo que se me ocurre, visto lo que nos has planteado hoy, Roberto, es que bueno, yo puedo incorporarme abiertamente en el tema tanto de verlo, el tema de la tecnología, tanto desde el punto de vista del Estado de Derecho, porque esto inmiscuye como el tema del ejercicio del poder, pero también inmiscuye temas de soberanía. Es decir, como hoy ese concepto de Estado-Nación, que, a ver, ya ha venido siendo criticado con el proceso de globalización o el acceso al Internet, pero ahora con las tecnologías emergentes, obviamente eso se pone en tela de juicio. Entonces hoy en día ya tendríamos que hablar en los desafíos de un nuevo constitucionalismo, es decir, que ya nosotros deberíamos estar hablando, por ejemplo, de un constitucionalismo de datos, por ejemplo, o de un constitucionalismo global, que lo plantea, por cierto, en un libro magnífico que se los recomiendo, que es de la Constitución de la Tierra de Luigi Fraioli. También está el constitucionalismo de los algoritmos, por ejemplo, porque es decir, de qué manera nos está afectando, por ejemplo, los algoritmos en la libertad de elección que nosotros tenemos que ver sobre los contenidos. Es decir, y bueno, y en el marco también de ver cuáles son los modelos de inteligencia artificial que hoy en día, por ejemplo, hay en el mundo, o los modelos de transformación digital. Por ejemplo, aquí hay 3 modelos que yo sepa, hay 3 modelos bien marcados de transformación digital. Uno, el modelo chino, que es un modelo intervencionista. Tenemos un modelo americano que todavía no se sabe hacia dónde va. Pero tienes el modelo europeo, que es un modelo un poco más normativo, un poco más en la línea en que yo creo que para eso en parte se acaba de hacer la reunión de la CELAC con la Unión Europea para ver de qué manera se pueden unir esfuerzos en torno a eso. Entonces yo obviamente todo lo que tenga que ver con
y me verán en grupos de investigación que tengan que ver con transformación digital, porque es mi línea de investigación. Es decir, es una línea transversal, es decir, que yo he tocado, como lo toqué en el segundo anuario de Iberoamericano, ahí toqué el tema del Parlamento abierto en el Congreso de Diputados en España, muy concretamente hacia la implementación de un nuevo parlamento, de un parlamento abierto, pero también tenemos parlamentos electrónicos, tenemos también el uso que se están haciendo desde el punto de vista de la perspectiva de la inteligencia artificial en los parlamentos. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que tocar, pero me parece muy interesante el tema de la discusión en torno al tema del Congreso. Bueno, muy bien. A ver, yo en esto creo que ya Alejandro lo sabe, tiendo a ser bastante escéptico con las nuevas regulaciones y demás. O sea, que esto viene a ser una reivindicación del derecho constitucional de toda la vida. Quiero decir, cuando nosotros hablamos de la introducción de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, en la actuación de las administraciones públicas o incluso por los operadores privados, nos esforzamos por establecer nuevas regulaciones, Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, Ley Gallega de Inteligencia Artificial, el anteproyecto de ley que está tramitando el Gobierno, pero que muchas respuestas las encontramos en el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Pongo un ejemplo, no vinculado a la administración pública, pero hay un tema que me parece que es muy interesante. Yo esto es verdad que alguna cosa he escrito. Las grandes plataformas de control, las grandes plataformas de proveedoras de información están reguladas por la Directiva de Servicios Digitales, la DSA. Me refiero a Facebook, me refiero a Twitter y demás. La DSA, por ejemplo, establece un sistema de control de contenidos en línea. Cuando se detecta un potencial peligro, se activan dos cláusulas, la cláusula del buen samaritano y la cláusula del puerto seguro. Cláusula del buen samaritano. Se permite a las plataformas suprimir contenidos en línea por considerarse potencialmente peligrosos para ayudar a que la gente no se lleve disgustos en redes sociales por contenidos ilícitos. Cláusula de puerto seguro, son intercambiables, ¿no? Vamos, y luego está la siguiente cláusula, que es la que permite eximir de responsabilidad a estas plataformas por la supresión de esos contenidos. Es decir, si una gran plataforma suprime un contenido en línea que en muchas ocasiones es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión, el perjudicado no podrá demandar a esa compañía porque esa compañía lo está haciendo en teoría porque es una buena samaritana por imposición europea. Si la compañía no realiza esa tarea de supresión, se expone a unas sanciones por parte de la Unión Europea como reguladora brutales. Tema, y aquí esto lo relaciono con los sistemas de inteligencia artificial. Si nos metemos en Facebook o nos metemos en Twitter, las primeras verificaciones las realizan herramientas de inteligencia artificial que cuando son recurridas por los usuarios son revisadas por un operador humano que tiende a ser conservador en cuanto a la ilicitud del contenido para evitar exponer a la plataforma grandes sanciones. Esto es un problema de libertad de expresión como la copa de un pino. ¿A qué voy? Que tenemos una doctrina maravillosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos dice cuáles son los límites del derecho a la libertad de expresión y cómo operan esos límites en relación con los derechos de los demás. Bueno, pues a lo mejor podemos mirar por ahí y la Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión. Lo mismo, otro tema que me parece que es bastante interesante. Aquí en España, hace poco salió la sentencia del caso Cibio, el célebre caso Cibio, en relación con la transparencia algorítmica. O sea, al final, ¿qué nos dice? Que los algoritmos, cuando se están utilizando en herramientas vinculadas al servicio público y demás, que tienen que ser transparentes y controlables para evitar que se hagan barbaridades, que puedan contravenir derechos fundamentales. Bueno, yo es que eso lo siento, pero yo lo veo en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y en la plenitud del control judicial de las herramientas de la administración pública. Si la administración pública me utiliza un algoritmo para ver quién es un posible beneficiario del bono eléctrico, pues oye, razonable será que pueda controlarlo. ¿Por qué? Porque la decisión tiene que ser motivada y para que sea motivada tengo que tener acceso al algoritmo y a saber cómo decide, porque no se puede vulnerar el derecho a la igualdad, pues que eso está en el artículo 14. Entonces, esto me parece un momento súper interesante, no solamente para hablar de las nuevas tecnologías y de las nuevas regulaciones que son necesarias porque los derechos clásicos no llegan a todo, pero creo que también es una oportunidad para reivindicar lo que ya tenemos. Es decir, las constituciones, las cartas de derechos establecen cláusulas muy genéricas, pero que cuando se adaptan a la realidad concreta pueden funcionar, yo creo que bastante bien. Si alguien es objeto de una resolución automatizada por parte de la administración,
tiene derecho a que sea motivada. Si esa decisión ha sido resultado de una herramienta algorítmica o de inteligencia artificial, nos tendrán que explicar cómo ha razonado la herramienta de inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial ha venido a sobreponer el razonamiento que un empleado público hacía antes sentado delante del ordenador. Entonces, yo creo que puede ser interesante también aprovechar para reivindicar lo que ya tenemos y coger las herramientas que ya tenemos y aplicarlas a los nuevos fenómenos tecnológicos, sin perjuicio, por supuesto, de que, oye, hay ciertas normas que hay que ir actualizándolas, ¿no? Y hay ciertas normas que hay que ir revisándolas y complementándolas, ¿no? Creo que muchas respuestas las tenemos ya, pero hay que buscarlas o rebuscar un poquito en la carpeta. Muy bien, no hace falta una sobreregulación, que No hace muchas falta. respuestas ya están en la... Muchas ya están. Tenemos una petición de derecho de palabra del profesor Rodrigo Rivera Morales. Adelante, Rodrigo, tiene la palabra. ¿Cómo lo vemos aquí? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y bien, lo que he oído... Estamos conectados, no se dieron cuenta cuando pidió Rodrigo la palabra. Entonces... Adelante, Rodrigo. Es muy interesante. ¿Estoy hablando? Sí, perfecto. ¿Me oye? Te escuchamos perfectamente. Bueno, hay algo que me ha llamado la atención, o varias cosas, pues, de lo que han conversado. Totalmente de acuerdo con Roberto, el problema del derecho multidisciplinario, la interrelación con diversas disciplinas. Hoy, por ejemplo, a nivel de probatorio es inconcebible una ausencia de la psicología, de la sociología, de la semiótica. Y así pues, el mismo proceso en general, con las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia, cantidad de pericias que requieren pues el auxilio de otra ciencia. Y esto nos lleva a que indudablemente el derecho no puede estar ajeno a esos avances de la ciencia, de la técnica y la tecnología, porque el derecho por lo general que concreta relaciones sociales siempre ha sido un poco conservador en esa dinámica. Pero es que hoy la ciencia avanza tan vertiginosamente, como decía un científico francés, me acuesto un genio y me levanto ignorante. Va a una velocidad extraordinaria, dada pues a la posibilidad del manejo de tanta información a través de la inteligencia artificial. Grandes bancos de datos pueden conectar esos datos y establecer inferencias con reglas muy concretas de la lógica, que pueden ser codificadas a través de la lógica matemática, que es un puntal fundamental en la inteligencia artificial. Yo, sobre esto del constitucionalismo y su impacto, yo creo que hay cuestiones que tenemos que revisar. Por ejemplo, lo de soberanía. La soberanía pues se viene señalando como concepto difuso, si es la nación, si es el Estado, si existe un poder o no poder soberano. Las constituciones iberoamericanas en general asignan la soberanía al pueblo. Un pueblo que es concreto, porque es el existente el que puede votar, porque al decir esas constituciones que ejercen la soberanía a través del sufragio, pues no es un pueblo histórico, sino un pueblo muy concreto, efectivamente, que puede pronunciarse a través del mecanismo electoral. Eso por un lado, pues, ¿no? Y pienso que ese concepto de soberanía, de esa visión, hay que atarlo al concepto de democracia. Y entonces estos dos que son puntales que están dentro de la Constitución, porque si bien la soberanía existe, si la soberanía existe en atribuida constitucionalmente al pueblo, existe como pueblo soberano, y los poderes públicos dependen de esa soberanía, indudablemente la única forma es que sea a través de un sistema en el cual haya la participación o la decisión ciudadana.
La democracia pues, formal no es precisamente, diríamos, un elemento totalizante para la expresión de esa soberanía que resida en el pueblo. Y por otro lado está la representatividad que indudablemente, al ser una representatividad normalmente de grupos o de partidos, intermedia frente a la sociedad y muchas veces los partidos políticos toman decisiones con relación a la producción jurídica de normas a favor de sus intereses o de acuerdo a las conveniencias de sus intereses, lo que frena un poco esa subordinación que debe tener los poderes públicos a la soberanía. Y efectivamente clamaba por la solidaridad mundial. Esto implica que el constitucionalismo también tiene que mirar a la manera como lo señalaba Ferrajoli, mirar el respeto constitucional mundial acerca de esos derechos fundamentales, no simplemente tratados, acuerdos, sino efectivamente que haya un constitucionalismo mundial de respeto de los derechos fundamentales y de la humanidad, pues, ¿no? Y la humanidad, entre ellos derechos fundamentales al hábitat, como el derecho ambiental, parte integrante de esos derechos fundamentales a la existencia del ser humano. Entonces, pienso pues, que hay que revisar la noción de constitucionalismo como forma de la nación soberana, de la nación soberana o del Estado-nación, para verlo dentro de una dimensión más humana. También quiero ver es que con relación pues a este tema de la inteligencia artificial, pues, lo saben ustedes, la Unión Europea ha estado dictando una serie de reglas éticas y hay muchos trabajos sobre la ética de las máquinas, hay buenos textos sobre esto. Pero a su vez hay que mirar lo siguiente, pues que estas mismas tecnologías amplían las fronteras y hoy día se reconoce lo que se llaman los derechos del entorno digital. Y los derechos del entorno digital, pues, perfectamente estamos aquí pues, en Madrid y tengo un hijo en Estados Unidos, tengo otro hijo en Venezuela, y ellos forman parte del entorno y de la comunicación digital. Entonces, esta trascendencia sobre las fronteras y sobre los viejos conceptos de soberanía atada al territorio, pues, deben ser revisados en función precisamente de la dinámica que llevan estas nuevas tecnologías. Entonces, la comprensión, pues, precisamente, y el amparo de ese entorno digital como alcance del derecho de intimidad, de privacidad, de comunicación. Ahorita, en casos de gobiernos autoritarios, bueno, por ejemplo, para decir algo, en estos últimos días ha sido imposible mantener una conversación sobre aspectos políticos con amigos en Venezuela porque temen efectivamente de estar seguidos con la aplicación de nuevas tecnologías, qué sé yo, el control remoto, el virus espía, toda esa serie de formas que las nuevas tecnologías han permitido para la intervención en control remoto, por ejemplo, los ordenadores, los teléfonos, o meter espías, los Richard, como forma para controlar información y poder acceder a información que es privada de las personas. Entonces, esto por un lado, pero también hay otras cosas pues, que son preocupantes. Son preocupantes con los avances
Sí, yo le envío unas y conclusiones en la y aplicación compartimos ahí. del derecho en el campo procesal, por ejemplo, la neurotecnología. Sí, muy bien, la neurociencia ha sido una base fundamental para todo el tema de las redes neuronales. Ha sido fundamental para todo esto y que pueda ampliarse el problema de las GAN, pues, en la reproducción del aprendizaje, en la inteligencia artificial. Pero también se quiere trasladar para aplicarlas, por ejemplo, en el proceso, o para aplicarlas en psicoanálisis, o para aplicarlas en otros aspectos de la vida del ser humano, lo que implica una invasión de su interioridad. Eso por un lado. Pero por otro lado, no hay garantías, efectivamente, qué sé yo, un fMRI, un TAP, algo por el estilo pueda precisar si los flujos electromagnéticos, la transparencia que se dan en las emisiones neuronales es suficiente como para determinar si una persona tiene una emoción de mentira o una emoción de verdad. Todavía no existe una base científica hoy en día acerca de esto. Perfectamente un TAD, un fMRI o un encefalograma que permite establecer, por ejemplo, nudos neuronales o tumores o algo así, que son disfuncionalidades fisiológicas, pero ya en el problema de los flujos emocionales, pues hay serias y ciertas dudas. Entonces eso da también origen a un derecho que se considera un derecho humano, como es los neuroderechos. Los neuroderechos que no los conocemos o no están plasmados en la forma positivizada de los derechos fundamentales, los neuroderechos. Entonces, creo pues que esto va a tener un impacto constitucional muy importante por los diversos aspectos que tocan el tema de no solo es la globalización, sino es estas formas tecnológicas que te ponen en contacto con todo el mundo, de manera que ya las barreras físicas no detienen la penetración de información, de costumbres, de hábitos, etcétera, etcétera. A su vez, vemos los problemas del teletrabajo, en el cual un centro está, por ejemplo, aquí en Madrid, y los trabajadores están en Montevideo o en Santiago, o quién sabe, y les aplican en la legislación correspondiente, y estás contratado por la legislación del centro donde opera. Entonces, en toda esta serie de problemas hay que mirarlo, y pienso que debe mirarse dentro de un ángulo constitucional. De manera que ese trabajo de investigación para ver todas estas aristas en las cuales puede impactar esta era del digital y el conocimiento digital en sus diversas manifestaciones, pues, evidentemente tiene que necesariamente plantearnos temas muy específicos de investigación. Pero recuerdo libros que leía en las discusiones que se formaron hace bastante tiempo, si las personas, las empresas, las que conocemos hoy en día, si habían personas no físicas que pudieran tener personalidad jurídica. Y finalmente se corrió de decir, personas jurídicas, personas físicas. Pero hoy, con este tema de la inteligencia artificial y que pueden aprender, se habla de una robótica inteligente de tipo humano, y dice, bueno, ¿y por qué ellos no pueden tener personalidad? Entonces, al final del derecho a personalidad hay un reconocimiento de personas. Y fíjense ustedes este problema que es legislativo, pero de orden también constitucional. Puede considerarse ese robot que piensa, aprende, etcétera, y que repite racionalmente
lo que es el ser humano con cuerpo humano, ser ciudadano podría opinar, y es un tema constitucional. Y además es un tema constitucional el problema de esa distinción de personalidad. Entonces hay muchas aristas que tenemos que plantearnos para investigar en lo que se ha venido llamando era de conocimiento y era digital. Tenemos lo que tenemos que pedirle al creador es tiempo y vida para abordar tantos temas, y que Rodrigo ha hecho un listado exhaustivo de grandes retos que tenemos que enfrentar. Sí. Yo no sé si Roberto, tú quieres concluir. Yo simplemente decir que hay, incluso lo que está planteando Rodrigo también tiene mucho que ver con lo que mencionó Nacho. Si incluso todos estos retos no se pueden resolver ya con el fundamento que tenemos. Y por otra parte hay otra posición, que yo creo que es una posición y sana, o sea, una posición de discusión, que creo que es la que sostiene Roberto, que esto es un problema. Las herramientas tecnológicas son realmente herramientas que van a contribuir a mejorar la gestión o a garantizar los derechos, o es precisamente un cambio realmente radical de perspectiva, de una nueva realidad que a lo mejor trasciende al derecho formal, que también lo analizamos. Creo que ahí es donde está el debate, y por supuesto sumado a todos estos elementos que Rodrigo ha aportado, que ya lo vemos así como del futuro, pero ya es una discusión que tenemos que dar en el presente, y que a lo mejor hace un tiempo no muy lejano nos parecía descabellado algunas cosas, pero hoy en día nos parece que es más cercano y más real de lo que creemos. Así que, bueno, Roberto, no sé si quieres hacer una conclusión allí. A mí me gustaría, mientras preparo la conclusión, porque quiero hacer un paseo por la página, porque en definitiva lo que queremos es que todas estas ideas aterricen en algún lugar, lleguen a un puerto seguro, en el sentido de que se conviertan en un papel, que se conviertan en una propuesta real para publicación y llevarlas al foro global. O sea, no solamente sentarnos aquí, que por supuesto no es que sea cosa menor, pero que tenga todas esas, proyecciones de presentarse en un foro global como este, que se nos abre ya, y que mejor de que invitemos cada uno de nosotros desde nuestra mirada a otras áreas de conocimiento que nos pueden ayudar, e invitarlos y llevarlos a ese foro también. Yo creo que es importante, incluso trabajos de coautoría, pero con otra multidisciplinaria. O sea, ¿por qué confiar? Yo pongo como ejemplo, muchos de los ejemplos cuando hablamos de inteligencia artificial. Veamos la hora que es, agarramos nuestro teléfono. ¿Qué margen de diferencia le damos? 2 horas, 5 horas, 8 horas. No. ¿Tú sabes lo que le costó a la humanidad llegar a tener la misma hora? O sea, cuando yo te cito cuando yo te cito un artículo de una ley que está publicada en una Gaceta Oficial, mi Código Civil, artículo 18, es el mismo que tienes tú si es de Venezuela, que es el de la mayoría de edad. Entonces empezamos a justificar la adversión a la inteligencia artificial porque cita sentencias que no existen. Ahorita es como si yo te dijera son las 3 de la tarde, pero mentira, son las 4 de la tarde. Entonces volvemos a tratar de empecinarnos en dar la contraria, y no en tener pensamiento crítico, que es lo que debemos tener para poder decir mira, sí, no. Por eso que esa parte del sí y el no tenemos que ejercitarla. Adriana iba a hacer unos comentarios, y sí me gustaría hacer un paseo, porque vamos a darnos cuenta que todos y cada uno de los aspectos que mencionamos están de alguna manera recogidos en estos temas que ya existen, unos workshops que ya estaban previstos. Es decir, yo entré en el last call, y el hecho, uno se siente, honrado de que no obstante ya había unas materias, llamó la atención al comité científico y lo incluyó. Entonces mi invitación es abierta a la comunidad, por supuesto, la más cercana es la jurídica, y dentro de la jurídica del pensamiento constitucional, que yo creo que somos, unánimes en decir que la vía es a través del derecho constitucional, porque es el que abraza control y derechos fundamentales, pero de allí brincar a otras áreas del conocimiento. Bueno, el comentario es algo que me compete porque yo manejo la materia migratoria, y la inteligencia artificial ha venido a simplificar los procesos
de una manera tan expedita que lo que se podía resolver en 5 o 6 semanas, ahora con 2 días ya tenemos una respuesta. Y de ahí es lo que yo siento que parte completamente un gran aporte de la inteligencia artificial, que las personas que la ven como riesgo, pienso, desconocen totalmente cuál es el alcance positivo que ha dado. Los riesgos se pueden minimizar simplemente validando cosas, etcétera. Pero lo que me llama la atención son precisamente las mentes gubernamentales, que al final quieren el control, siempre van a querer tener un seguimiento propio. Ahí está lo que comentaste, el tema del buen samaritano, el tener el espía, como dice el profesor también, y cada una de estas cosas lo que vuelve es a retrasar un proceso. Estas cosas pienso que dan miedo al Estado, precisamente porque están en el filo del final y no le quieren dar esa partida. Esa es mi intervención. Es más, date cuenta que una abre a otra reflexión y otra y otra y otra. Yo me atrevo también a afirmar que estamos en una secularización 2.0. O sea, la iglesia, por ejemplo, en el pensamiento católico, la iglesia occidental, la iglesia católica no desapareció. Por el contrario, yo creo que se reafirmó y digamos, se repotenció en los que están. Sí. El Estado también tiene que hay una vena también de anti o a favor del Estado, por supuesto el Estado. Entonces ya para ir cerrando, a quienes nos vean ahorita que estamos aquí o conectados, la idea es pasearnos por la página del World Congress of Constitutional Law, que lo pueden buscar. Yo pensaba que era en junio, es en julio, es decir que tenemos ya unos meses y puede, digamos, aprovecharse el esfuerzo de la investigación de los trabajos que se están haciendo en el marco de los proyectos de la universidad. Ya vimos que la sede va a ser en la Universidad Externado de Colombia. Un saludo a los amigos de Colombia que siempre están consecuentes. Qué bueno que va a ser en Colombia, nos queda cerca, o por lo menos desde Venezuela nos queda cerca. Sí. Y el programa, date cuenta, vamos a ver las temáticas en términos generales, a ver si abre los workshops que tienen. Vamos a ver, hay sesiones plenarias, Estado de Derecho, tribunales como defensores reformadores del constitucionalismo, democracia, crecimiento, retroceso, separación y reactivación. Vemos como todos derechos humanos en la realidad, acceso a implementación, deberes humanos en el mundo centrado en el ser humano, constitucionalismo y actores privados, deberes humanos en un mundo centrado en el ser humano, constitucionalismo y actores. Y por supuesto, cada una de estas, por supuesto, no nos vamos a detener aquí, cada uno individualmente va a ver cómo sus distintas áreas van a estar en cada una de ellas. Estado de Derecho, digamos el desarrollo, quería llegar, lo que pasa es que han actualizado la página, que están los distintos workshops que deben estar aquí, para que vean el listado de workshops. Ok. Vean la cantidad que hay. Derecho constitucional, preservar la democracia, papel de los académicos en el constitucionalismo, que tan resistentes somos al futuro son las constituciones, contingencia e incertidumbre, y como se podrán dar cuenta, no obstante ya existen todos estos talleres, el hecho que se haya abierto uno especial y particularmente para blockchain y constitucionalismo da honor de verdad haber digamos incidido en la decisión del comité. Constitucionalismo latinoamericano, cultura, transformación del presidencialismo, son importantes como federalismo, diálogo, independencia judicial, autoridades locales, intervenciones internacionales, paz y constitucionalismo, seguridad nacional. Es más, vamos a ver si está, no, la última vez que lo revisé no estaba incluido, pero la paz, violaciones de derechos humanos de las mujeres, medios sociales, guerra de género, libertad académica bajo presión, oportunidades en las redes sociales, constitucionalismo digital, inteligencia artificial y sostenibilidad. Es más, uno pudiera decir que no habría lugar para un nuevo taller, y sin embargo se abrió justicia social, desplazamiento, constitucional, adquisición perdida de la condición de miembro,
derechos fundamentales y fútbol, sostenibilidad, derechos de la naturaleza, animales no humanos, poder, mira lo que estaba hablando Rodrigo, neuroderechos en la era de la inteligencia artificial, y eran 36 y entró entonces esta y a lo mejor otro. O sea, si nos ponemos a ver, desde este catálogo que hayan abierto un workshop más, significa que el tema de blockchain fue por lo menos bastante bien sustentado para la apertura. Entonces, mi invitación es, este es un fenómeno que viene a cambiar de manera profunda. Date cuenta que no se mencionaba aquí inteligencia artificial, sí, porque a lo mejor no entendemos en qué consiste, en que esté inscrito a perpetuidad una información, que puede ser de cualquier tipo de contenido, económico, político, social, privado, y por supuesto los retos que eso conlleva. Pasaba hace unos días frente al Archivo General de Indias. Ustedes se imaginan que el Archivo General de Indias tenga como proyecto la digitalización y puesta en blockchain de toda esa información que está allí. Yo creo que ese sería un proyecto. Porque de hecho está digitalizado, sí. Pero no está on-chain. Es allí donde conceptos como online, offline, analógico, digital, la digitización, el on-chain y el off-chain es el que te da la garantía de que no haya posibilidad de destrucción alguna de ese contenido. Y ahí es donde viene también la parte de la curaduría, y hay una figura que es el humano en el bucle, the human in the loop. Vamos a hablar de un constitucionalista in the loop, vamos a hablar de un juez in the loop. Ese es en materia de derecho de inteligencia artificial. Entonces vemos que los retos van más allá de una aproximación desde el pensamiento, llamémoslo, jurídico tradicional. No vamos a entenderlo si no ponemos a un matemático, a un filósofo, a un teólogo. O sea, estamos hablando del concepto de verdad. O sea, imaginémonos la repercusión que eso tiene en la filosofía y en la humanidad. O sea, jugarse con inscribir a perpetuidad una información. Entonces, gracias nuevamente, Alejandro, por abrir la oportunidad. Gracias a la universidad. De más está decirles que me gustaría compartir entonces todos estos contenidos, hacer un documento compartido que podamos alimentarlo, y qué mejor oportunidad vernos antes de julio en Colombia, vernos aquí presencialmente, también a distancia. Rodrigo, muchísimas gracias por tu participación. Dejar de compartir si quieres. ¿Dónde dejar de compartir? Y sé que Rodrigo cumple años la semana que viene, voy a decirlo online para que quede 81 para que quede registrado. Así es. Bueno, Roberto, te compro la idea y podemos celebrar sesiones. Yo creo que estas sesiones son más productivas que cualquier otra. La idea de la masificación muchas veces está ahí para escucharnos y a lo mejor no va a aterrizar, pero sí es importante lo que tú dices, aterrizarlo. Claro, es que el riesgo, mira, el riesgo y es un riesgo y es una, ¿cómo se llama? Es hasta un vicio, porque son tantas las cosas. O sea, inteligencia artificial per se ya es un campo grave. Ahora, blockchain, que date cuenta que se nos había olvidado en el sentido de la moda, que lo haya recuperado y que se haya presentado en este contexto. Mi invitación es a eso. O sea, blockchain yo lo tengo como una línea de investigación. Por supuesto, control del poder hay que hacerlo, retos para los particulares, y nuevamente, gracias. Gracias a ti. Rodrigo, un abrazo. Seguimos en contacto. Chao. Chao.